Vamos a comenzar nuestra clase, así es que bienvenidos y busquemos al Señor. Nuestro querido Dios, te damos gracias por esta mañana, por tener el privilegio de estar en tu presencia y aprender de tu palabra. Y te ruego que nos guíes y nos des inteligencia y nos aclares todas las cosas para poder asimilarlas y enseñarlas a otros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hoy sí vamos a comenzar ya con el texto de Marcos. Ustedes tienen que tenerlo impreso. Y vamos a comenzar rayando. Vamos a comenzar a hacer básicamente prácticas. En otras palabras, la teoría acabó la clase pasada y nos vamos a enfocar a usarla. Entonces tengan en sus asientos el material de Marcos y sus lápices. Y vamos a comenzar, ¿no es cierto?, con este recuerdo que siempre es importante de que nuestro lema es discípulos que hacen discípulos. Entonces, yo creo que por la repetición entrará de que tenemos que tener a alguien ya en mente o directamente ya estar trabajando con alguien a quien podamos enseñarle estas cosas, porque de eso se trata, recibir y entregar. Si solo lo reciben y tal vez no hacen las prácticas en su casa o no hacen, qué sé yo, no se lo enseñan a otro, fundamentalmente esto se les va a ir olvidando. Así que ténganlo por favor en consideración. Otra cosa importante es que hayan leído lo que les pedí, estos 2 capítulos de Marcos, ¿no es cierto?, en el texto de Introducción a los Evangelios. ¿Lo leyeron? Entonces vamos a repasar eso porque es importante. Cuando uno lee un libro necesita saber estos temas de asuntos introductorios. Y ustedes se dieron cuenta de que era muy resumido, pero sí aportaba algunos datos interesantes, tanto de la historia como de lo que se encuentra dentro del Evangelio. Eso se llama evidencia interna y lo otro se llama evidencia externa. Entonces, ¿quién es este famoso evangelista Marcos? ¿Quién me puede decir algo? ¿Quién fue Marcos? Aparentemente fue un discípulo de Pedro, ¿no es cierto? Él lo llama incluso hijo, entonces parece que tal vez hasta se convirtió con Pedro, o por lo menos comenzó su vida cristiana bajo la tutela de este gran apóstol. ¿Algo más que sepamos de él? Que también trabajó con Bernabé y con Pablo en los primeros viajes misioneros, entonces tuvo esa experiencia, así comenzó. ¿Algo más que se recuerden? Muy bien, muy bien. Sabemos que su madre se llamaba María, no sabemos qué María era, pero una de las Marías aparentemente que se mencionan en la Escritura, y que se reunía la gente en su casa. Incluso está la teoría de que tal vez el aposento alto, donde se tomó la última cena, pudo haber sido la casa de Marcos. Y a raíz de eso es que él tal vez, ¿no es cierto?, siguió a Jesús y a los discípulos cuando fueron a orar a Getsemaní, y fue este joven que solo se menciona en el Evangelio de Marcos, que arrancó semidesnudo, ¿verdad? Porque lo tomaron para llevarlo, pero él dejó la sábana con que estaba cubierto y salió corriendo. Muy bien. ¿En qué año escribió más o menos? 64, 65, hasta el 68 podría ser, pero ese es el rango donde escribió, lo que significa que lo más probable es antes de la destrucción del templo, que fue en el año 70, y estuvo entonces ya sea en la persecución, la primera, la de Nerón, o inmediatamente saliendo de la persecución, y por lo tanto le habría escrito a la iglesia que estaba ubicada ¿dónde? ¿Dónde estaba la iglesia a la que él le escribió? En Roma, es lo que entendemos, y esta iglesia estaba seriamente afectada por esta persecución. Entonces eso le da las características a este breve evangelio, y precisamente lo breve tiene que ver con eso. Le da esta característica de un evangelio de mucha acción, de mucha llamado a responder y de responder radicalmente, de no tener miedo a algunas cosas que se vienen y que iban a ser feroces, pero que eran parte de lo que eran llamados a resistir. Todas esas cosas dan el trasfondo para entender mejor lo que el evangelista quería transmitir, porque ciertamente quería hablarnos de Jesús, del Evangelio y de todas esas cosas, pero dado un trasfondo, dado un contexto histórico, social, cultural. Y en la medida que lo entendemos, evidentemente entendemos mejor el texto.
Eso uno tiene que hacerlo con todo libro bíblico que va a leer. Evidentemente, una vez que uno lo hace y lo hace bien, con buen material, después no tiene que estar haciéndolo cada vez, porque empieza como a quedarse en uno. Entonces, es un trabajo dedicado la primera vez y después es parte de lo que uno ha tomado de apuntes y de lo que ya se le va quedando como en el ADN. Pero es importante hacerlo. Comenzamos entonces con los primeros versículos del Evangelio de Marcos, capítulo 1, y vamos a trabajar hoy día hasta el versículo 12, 13, por ahí. No, en esta primera parte vamos a trabajar eso. Ya en la segunda parte continuamos, porque la meta de hoy día, si es posible, es trabajar los 2 primeros capítulos de Marcos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces les voy a dar ahora unos 5 minutos para que ustedes lean en su Biblia, en eso que imprimieron, esto del Evangelio de Marcos y comiencen a subrayar. Empiecen a subrayar tal vez con lápiz de mina, ¿no es cierto? No es tanto la tabla de observaciones que vimos, sino que empiecen a subrayar lo que subrayarían de colores. Porque como ya han hecho tantas prácticas, entonces la tabla uno la va haciendo cada vez más en la mente. Y ahora van a ir llevando esto a la práctica con colores, pero todavía no usen los colores, sino que subrayen con lápiz de mina donde habría colores. Y después lo conversamos. Muy bien, un ratito entonces solos trabajando. Muy bien, volvamos. Vamos a comenzar a subrayar juntos y tenemos nuestros 3 colores, en rojo, azul y negro. Y estos son los colores de base, recuerden. Si encontramos algo especial, entonces usamos algún otro color que pueda destacarlo de manera también especial. ¿Qué encontraron que les llamara la atención de esta primera parte? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, y ahí cita a Isaías. ¿De qué color subrayarían eso y tal vez por qué? ¿Azul? ¿Quién dijo azul? ¿Qué subrayarías azul? El Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ya, ¿alguien subrayaría con azul también eso o con otro color? El principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Azul también? ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Sí? Que sea con rojo Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna otra opinión? ¿No? Una de las cosas interesantes del Evangelio de Marcos, como lo estudiaron en el tema de trasfondo, es esta brevedad. El hecho de que sea breve hace que uno tenga que darse cuenta que él de alguna manera comprime la información. Y por eso uno tiene que darse cuenta de que va a encontrar muchas cosas importantes en poquitas palabras. Entonces, hay que destacar o clarificar en la mente de uno lo que va el evangelista relatando y entre medio las cosas muy importantes que él dice, y todo es así como breve. Tal vez en una primera leída uno puede entender que esta introducción es así como el hilo del pensamiento. Pero en la medida que uno lo lee varias veces y se da cuenta, y más encima con la guía que les di de este texto, esto que tenían que leer para entender el trasfondo, uno llega a entender que en realidad Marcos, en este primer versículo, da el bosquejo de todo su evangelio. Por lo tanto, es algo realmente de gran importancia. Y cuando es de gran importancia, nosotros usamos el rojo. Este principio del Evangelio es algo realmente muy particular, ¿ya? Porque principio, para empezar, es una palabra que en su tabla ustedes tendrían que colocar en la parte de interpretación. ¿Qué significa que comience diciendo este es el principio del Evangelio? ¿Significa tal vez que es el inicio o el principio fundamental? ¿O es el resumen de todo? Realmente esta palabra es bastante compleja de entender de buenas a primeras y es la primera palabra con que comienza.
Entonces ahí uno tendría que estudiar un poquitito más. Pero definitivamente la palabra evangelio es algo que debería resonarnos, porque Marcos nos está diciendo que lo que él va a hablar a continuación es el evangelio. Y uno se pregunta de inmediato qué es lo que significa esa palabra. Evangelio, estas buenas noticias. ¿Qué quiere decir con eso? E inmediatamente nos dice de qué se tratan estas buenas noticias. Y son de Jesucristo, Hijo de Dios. Y les digo que esto, en la medida que uno lo estudia, se da cuenta de la importancia de este primer versículo, porque Marcos bosquejó su evangelio completo en función de este versículo. Él, más o menos en la mitad, llega a la confesión de Pedro, de que Jesús es el Cristo. Fíjese ahí. Y hacia el final, cuando está ya Jesús en la cruz, está la confesión de un centurión que dice verdaderamente era Hijo de Dios. Entonces, en este primer versículo, Él nos muestra las buenas noticias que va a anunciar y nos muestra al mismo tiempo el bosquejo de que termina cada una de estas secciones con la confesión de alguien muy importante que va a decir exactamente lo que Él está anunciando, que son las buenas noticias de que Jesús es el Cristo y es el Hijo de Dios. Todo esto que les estoy diciendo, evidentemente no lo podrían saber en una primera leída y en esta subrayada. Esto tengo que pasárselos extra porque así comienza el Evangelio y esto uno lo descubre después de varias leídas y del Evangelio completo tenerlo en perspectiva. ¿De acuerdo? Entonces no es tan justo lo que estoy haciendo, pero es que como estamos al principio del Evangelio, tengo que mostrárselos. ¿Ya? De aquí en adelante es que comenzamos a usar el método tal cual. ¿Por ahí vi una pregunta? ¿Sí? Una pregunta. ¿Podría ser que cuando dice principio se refiere a él como empieza a relatar después la historia de Jesús y parte desde la profecía en adelante? ¿Se podrá referir a eso como principio del Evangelio? Claro, es que tú me estás preguntando si yo te puedo dar la respuesta de la interpretación de lo que es principio, ¿no es cierto? Entonces, sí, pues eso es lo que hay que investigar en algún comentario, ¿no es cierto? En alguna, ¿qué significa esa palabra? ¿Qué es la palabra en griego que está detrás? Que se las digo, es la palabra argé, ¿no es cierto? Que significa comienzo, inicio, principio. Entonces, por una parte nos está queriendo decir, y ahí te doy la respuesta, por una parte nos está queriendo decir que este es el núcleo del Evangelio, y por otra parte nos está diciendo así comenzó. Así empezó esto. Que Marcos no es un evangelista que va a usar mucho el Antiguo Testamento. Hay muy pocas citas en comparación con Lucas o Mateo. Pero él comienza así, diciéndonos, así empezó este evangelio, de que Jesús es el Cristo y es el Hijo de Dios. Empezó como el cumplimiento de algo que viene de mucho antes. Entonces, como está escrito, es importante, podría ser con rojo, pero podría ser también hilo de pensamiento, porque decir así está esto comenzando. Y como ya les he mencionado, uno le coloca aquí un simbolito diciendo aquí hay una cita escritural. Bien, yo estoy haciendo esto delante de ustedes para que vayan como captando más o menos. Después lo van a ir haciendo ustedes y a lo mejor después vamos a hacer que alguien pase aquí adelante a poder hacerlo delante de la clase y que todos vayamos aportando. En eso vamos a ir creciendo, ¿se fijan? Pero ahora estoy como mostrándoles. Entonces, sigamos. He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esta es la cita del profeta. Entonces, cuando uno tiene una cita, básicamente la cita completa es importante, ¿no? Entonces no hay que separarla mucho, pero tal vez entender algunos aspectos que pueden ser especialmente interesantes. Porque si la cita comienza y uno la pone en azul, el resto va a ser en azul probablemente. Y yo destacaría aquí mi mensajero, no solamente un mensajero, sino que es el mensajero de Dios y que va a preparar el camino, ¿no es cierto?, delante de ti. Preparará tu camino delante de ti. Entonces, mi mensajero es importante porque lo vamos a tener presentado un poquitito más adelante, justamente en el versículo 4.
Dice, bautizaba Juan. Entonces uno haría algo así. Juan y este es el mensajero. ¿Se fija? Entonces uno va viendo que este inicio del Evangelio desde la perspectiva de Marcos tiene que ver con el cumplimiento de una profecía y que este cumplimiento se transforma en una persona real, una persona concreta que la gente llegó a conocer. Un profeta. En el versículo 3 nos dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y esto es parte de la cita de Isaías y nos introduce un tema nuevo que mientras uno le da la primera leída probablemente no se va a dar cuenta de lo importante que es este tema. Pero en la medida que uno va leyendo a continuación sí lo va a ver. Entonces yo lo voy a destacar ahora porque ya lo sé, pero ustedes lo tendrían que haber destacado esto después de haberlo leído todos los 13 versículos y es darse cuenta que este tema del desierto empieza a ser importante. No es un tema cualquiera para Marcos, ¿no? Esto comienza en el desierto. Y el mensajero comienza a predicar en el desierto. Y Jesús es llevado al desierto. Y en el desierto es tentado. Entonces, ese tipo de cosas uno tiene que empezar a darse cuenta de que el evangelista, sin decirlo explícitamente, nos está dando pistas para que le pongamos atención. ¿Me siguen? Los comentarios de contexto también sería que Marco, al parecer, manejaba muchos datos geográficos que se ven a lo largo del evangelio. Es por eso que uno de repente puede pensar, o es porque maneja muy bien la geografía y veía que todos estos sucesos pasaban ahí, o porque también espiritualmente y un poco como se dan los contextos de otros versículos, el desierto significa algo más allá que algo geográfico, necesariamente. Buen comentario, Dani. Tú dices que, por una parte, esto de que Marcos mencione tantos datos geográficos nos muestra que él tenía conocimiento de eso, y por otra parte nos está dando una pista de que a lo mejor este tema, en particular del desierto, puede tener una connotación espiritual y no solamente geográfica. Y sí, claro, yo creo que de ambas cosas nos está anunciando. Por una parte, este es un hombre que vivió allí, en la región, Jerusalén, Palestina, en alguna región de ahí. Él vivió, él la conoce, ¿no es cierto? Pero por otro lado, nosotros nos vamos a ir dando cuenta que este desierto tiene una connotación un poco más allá de simplemente la nota geográfica de que fue a un lugar desierto. Recuerden que desierto no significa así como dunas, arena, sol, cero agua. No es eso lo que trata de decir, no es el desierto del Sahara. Desierto significa despoblado. Eso es lo que trata de decir, un lugar donde no hay donde comprar, no hay donde alojarse, donde está inhóspito. ¿De acuerdo? Bautizaba entonces Juan, y ya nos presenta este personaje, y bautizaba en el desierto. Entonces ahí está la conexión, ¿verdad? De que este personaje, noten que en la cita el mensajero es futuro, porque esto es una profecía. Pero en la época de Jesús y de Marcos es un personaje real. En la cita se prevé que él va a predicar en despoblados, en desierto. Y Juan comienza su ministerio predicando en el desierto. Entonces, la intención de Marcos es mostrarnos que lo que está anunciado está comenzando a cumplirse. ¿Me van siguiendo? Ahora, yo no quiero hacer todavía interpretaciones. No quiero sacar la idea central del pasaje. Eso es lo que tenemos que ver. Simplemente estamos haciendo observaciones y destacándolas en el texto. Y estas observaciones yo las estoy dando un poquito enriquecidas al principio para mostrarles que esto nunca sale en la primera lectura. Yo ya les he dicho, en la primera lectura uno a veces usa el lápiz de mina nomás. En una segunda lectura uno ya empieza a usar los colores.
En una tercera lectura va viendo estas relaciones. En una cuarta lectura, o sea, nadie hace esto a la primera. Porque esto es un asunto espiritual, no solo técnico. Es un asunto de darle tiempo, de meditarlo y de que el Espíritu Santo haga su obra en uno. Entonces, por supuesto, hay que hacerlo varias veces. Lo que me interesa es que conozcan la técnica, pero definitivamente les advierto que no es así como técnica y resultados de inmediato. Uno tiene que hacerlo con paciencia, bastantes veces. Y entonces dice que bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, esto es muy interesante porque ¿se acuerdan que dijimos principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios? Pero Él nos ha dicho que el núcleo del Evangelio es Jesucristo, el personaje, Hijo de Dios. Pero inmediatamente nos da una cita del Antiguo Testamento, que ahora la vemos cumplida. Este mensajero que va a preparar el camino es efectivamente el profeta Juan. Pero en la cita no dice lo que él va a predicar. Dice que él tiene que preparar el camino, enderezar las sendas. Y entonces nos topamos con la predicación de Juan. Y la predicación de Juan, entonces, si hacemos esta relación, es parte del contenido del Evangelio. ¿Lo ven? Porque es lo novedoso. Está cumpliendo Juan lo anunciado. Pero ¿qué es lo que él le puso de nuevo? ¿Qué es lo que empieza a ocurrir en efecto? Es que él predica bautismo que no tiene nada que ver con la cita. ¿De dónde se le ocurrió que tenía que ser bautismo? Es algo que de alguna manera el Espíritu se lo reveló y Juan empezó a bautizar y predicaba arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces nos está hablando de que la limpieza, la preparación del camino tiene que ver con arrepentimiento, perdón de pecados, lo cual se manifiesta de manera pública, en una adhesión, en un compromiso público, que es lo que significaba bautizar en aquella época. ¿Lo van viendo? Entonces, ojo, yo sé que estoy enriqueciendo el texto con cosas que ya he comprendido y a lo mejor no se les ocurrirían de buenas a primeras en la primera lectura, pero sí creo que todos podemos observar de que aquí nos está preparando, diciendo, viene algo muy potente. El contenido central es este personaje, pero Dios pensó en un personaje previo que prepararía el camino, lo profetizó. Ese personaje vino. Y lo que hizo ese personaje para preparar el camino está aquí. Y es algo que con solo leer el Antiguo Testamento no podíamos prever. Lo que él hizo efectivamente es un bautismo, un llamado a bautizarse, si las personas de verdad venían con arrepentimiento para recibir perdón de pecados. Por eso es tan vital y se subraya en rojo. ¿Lo ven? ¿Me siguen? Bueno, y salían a él de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces, eso del versículo 5, ¿en qué color subrayarían eso? Azul, ¿no es cierto? Porque es el hilo de pensamiento, es lo que ocurrió, es la reacción de la gente. Entonces, salían a él de toda la provincia, ¿no es cierto?, de Judea, porque bueno, esa es la región. Eso nos da una nota geográfica que por lo general uno destaca. Juan bautizó en la provincia de Judea, no bautizó en Galilea, ¿ya? De donde venía Jesús, porque ahí creció él. Es una nota geográfica interesante y bastante importante. Y todo lo de Jerusalén, ahí hay otra nota geográfica, ¿no? Y eran bautizados por él en el río Jordán. Específicamente, si uno mira en el mapa, ahí están los vados del Jordán, que son un remanso que tiene el río cuando va llegando hacia la zona de Jerusalén.
porque el río Jordán no pasa por Jerusalén, pero relativamente cerca, más bien por Jericó, por ese sector, eso es donde se cree que bautizaba Juan, que es un lugar muy apropiado, y todavía hoy se hacen bautismos en ese sector. Y confesando sus pecados. Eso es interesante, lo podríamos subrayar en azul o tal vez en negro, porque es el tema del problema por el cual vino Jesús. Fíjense que en las entrevistas de bautismo que estoy haciendo en este tiempo, una de las cosas que he tratado de destacar con los hermanos es que tengan conciencia de que si nosotros no fuéramos pecadores, si nosotros no hubiéramos creído siempre en Jesús, si nosotros no tuviéramos una separación radical de Dios desde nuestro nacimiento, en vano vino Cristo. No habría sido necesario que Él viniera y muriera en la cruz por nosotros. El hecho de que Jesús vino, se encarnó, padeció y murió en una cruz, es porque en efecto todos contamos con este gran problema. Y todo esto del Evangelio es necesario. Y aquí hay una necesidad de identificación. Esta gente comprendió su problema, por eso salían a Él. No venían diciendo, enséñanos algo simpático, Juan, háblanos de algo para mejorar nuestra forma de vida, danos una nueva filosofía, háblanos, ¿no es cierto?, de crecimiento personal. No, vinieron confesando sus pecados. Note lo resumido de estos poquitos versículos y la manera en que logra condensar el núcleo del Evangelio en tan pocas palabras. Y cómo lo radicaliza. Se trata de un personaje que es único, es el Cristo y es el Hijo de Dios. Se trata de algo que Dios pensó desde antes de la fundación del mundo. Se trata de arrepentimiento y perdón de pecados, porque ese es el problema que este personaje va a solucionar, vino a solucionar. Y por eso son buenas noticias, Evangelio. ¿Me siguen? O sea, aquí ya estoy entrando a encontrar la idea central. Aquí ya estoy como uniendo todas las cosas. Y estoy diciendo en mis palabras lo que dice este pasaje. Eso es encontrar la idea central y por lo tanto estoy ya lanzándome a la interpretación. Y es inevitable que mientras uno va observando, estas cosas van surgiendo en la mente. Entonces estoy haciendo este juego delante de ustedes porque yo sé que ustedes lo hacen cada vez que leen. Pero ahora lo estamos haciendo esquemáticamente para que ustedes vean cómo yo lo voy haciendo y que lo que han estado haciendo toda su vida no está mal, pero mientras más sistemático lo hagan, van a ir surgiendo mejor las cosas. A veces dudo si a veces es importante o no lo que se me viene a la mente, como Ya. para poder subrayarlo. Y dice que salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Entonces eso me llama la atención, es decir, que todos, no algunos necesariamente. Entonces, a lo mejor ahí me pasaría un poco la interpretación, no sé. Pero decir, ¿por qué toda la provincia? Era como que todos estaban esperando, estaban todos conscientes de la profecía y todos salían a buscar a Juan el Bautista para ser bautizado. Eso me llama la atención. Es un buen punto, Eileen. No sé cómo- Te llama la atención este tema de que salían todos, ¿no es cierto? Y todos los de Jerusalén. Y salían de Judea, ¿no es cierto? Y todos confesando sus pecados, etc. Todos. Es evidente que no salieron todos, ¿no es cierto? Porque hay gente que fue oponente y no salió. Entonces eso lo sabemos, Juan mismo, Marcos lo reconoce. Entonces, cuando tenemos una palabra tan fuerte como todos y sabemos que no es así y que el autor sabe que no es así, estamos frente a un género literario, a una estructura literaria, que en este caso se llama hipérbole, que es una exageración con propósito. ¿Ah? La palabra correcta habría sido muchos. Algunos habría sido como poquito. Muchos era lo correcto, lo exacto. Pero todos da un énfasis, ¿o no? Nos hace pensar, esto era una cosa supermasiva. Aquí hubo una respuesta que fue más allá de lo esperado. Porque
aquí no tuiteó esta cosa primero, no usó las redes sociales, no puso carteles de publicidad, vamos a hacer una campaña en el desierto. No, de pronto la gente se corrió la voz de este profeta, de persona a persona, y eso es la obra del Espíritu Santo, un reguero, como pólvora, y salían multitudes al desierto. No sabemos la cantidad exacta, pero tiene que haber sido notable. Entonces, por eso lo destaca con esta hipérbole, todos. ¿Me siguen? Juan estaba vestido, versículo 6, de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. ¿Subrayarían eso? ¿Y de qué color? Azul, porque es un dato visual, un dato que nos permite una identificación, pero no es absolutamente central, posiblemente, ¿no es cierto? Juan, entonces, que está el personaje, estaba vestido de pelo de camello, ¿no es cierto? Un cinto de cuero, de sus lomos comía langostas y miel silvestre. Eso nos habla de quién, cuál es la identificación que Marcos está tratando de hacer. ¿A quién se parece este personaje? ¿A qué gran profeta del Antiguo Testamento? A Elías. Este es Elías. Entonces, claramente, si uno está leyendo la Biblia por primera vez, simplemente dice, uy, que se vestía raro, nada más. Pero si uno ya ha leído la Biblia varias veces, esto no puede pasar por alto. Y si uno además tiene la oportunidad de estudiar algunos trasfondos del Antiguo y del Nuevo Testamento, uno empieza a notar que existía entre los rabinos, entre el pueblo judío, la idea, ¿verdad?, de que Elías vendría primero, antes. Elías sería el que anunciaría la venida del Mesías. Y de hecho eso está profetizado en un libro del Antiguo Testamento. Pero el rabinismo lo sobredimensionó también. Y por eso a Juan, al Bautista, le preguntaron directamente los fariseos, ¿eres tú Elías, el que había de venir? Entonces esta identificación es a propósito. Sin embargo, curiosamente, y aquí estoy trayendo material de otra parte, y esto no es parte de nuestro curso, este es enriquecimiento, simplemente lo que ustedes descubrirían leyendo un libro. Juan responde, no, yo no soy. Y sin embargo Jesús dijo, sí, sí era. Él era el Elías que había de venir. ¿Ah? Entonces Juan se consideraba el mensajero. Pero una profecía del Antiguo Testamento también dice que ese mensajero sería Elías. Es el Elías. Pero la Biblia jamás nos habla de reencarnación. Nunca habla de algo así, ¿no? Entonces, este no es Elías reencarnado. Este es el profeta como Elías que viene, el mensajero que viene a preparar la venida del Cristo. Y Jesús dijo, sí, este es el que cumple esa profecía, aunque él mismo no se identificaba así completamente. Pero parece que tenía al mismo tiempo, será porque vivía en el desierto, una apariencia que todo el mundo lo veía y decía, igual Elías. Y Marcos lo destaca. ¿Ok? Bien, ahora viene lo que sí me interesa que ustedes puedan hacer ya muy solos. Esta parte de acá era necesaria que yo se las introdujera y siempre es parte, hermanos míos, de cuando uno comienza un libro, que uno empieza a unir todo esto que ha estudiado de los asuntos introductorios con el inicio de un libro, donde esto empieza a cuadrar. ¿Ok? Y generalmente es un poco difícil saberlo a priori. No es imposible, pero eso requiere un poquito más de estudio. Pero miren lo que dice el versículo 7. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Esta es la predicación. Marcos nos resume en este versículo el contenido de lo que predicaba Juan el Bautista.
¿qué dirían de este contenido? Predicaba diciendo. ¿Cómo subrayarían eso y qué subrayarían? Yo marcaría todo en rojo, ¿no? Esa es como el detalle del título que está diciendo Liga. Correcto, eso es exactamente. ¿No es cierto? Tal vez uno diría, aquí predicaba diciendo, para destacar lo que uno está enmarcando, y después todo esto en rojo. Porque es el núcleo, el contenido. Este es aunque en este caso, siendo un pasaje paradigmático, en que resume todo, no es necesariamente algo que uno va a memorizar. ¿Se acuerdan que les dije que las cosas paradigmáticas es lo que uno debe atesorar? Aquí no necesariamente, pero sí tiene algunos elementos que no podemos pasar por alto. Por ejemplo, dice, viene tras de mí el que es más poderoso que yo. Nos está hablando de un personaje que hasta ahora no identifica, ¿no es cierto? ¿A quién no soy digno de desatar el encorvado la correa de su calzado? Yo la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Él, ¿quién es? Nosotros sabemos que es Jesús, pero hasta aquí no lo sabemos. Entonces, nos empezamos a preguntar, ¿será o no será Jesús? Siguiendo el hilo de pensamiento de lo que está haciendo Marcos, que es un poco dejarnos en suspenso. Pero nos está diciendo cosas extraordinarias de Él. Dice, es más poderoso que yo, ¿no es cierto? Yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. O sea, es súper bacán este personaje que viene. Y además hace algo extraordinario. Juan bautiza con agua como símbolo de lo que él predica, arrepentimiento y perdón de pecados. Pero ¿qué hace él? Bautiza con Espíritu Santo. Entonces, mientras nosotros teníamos este tema del bautismo, ¿dónde está? Bautizados, ¿no es cierto? Y el bautismo de arrepentimiento. Entonces encontramos aquí un tema que nos interesa investigar. Aquí hay una relación. Pero además aparece algo completamente nuevo, que no estaba antes. Este personaje, él, hace algo que es similar al bautismo. Por eso hay que destacarlo, porque el bautismo de Juan tiene alguna similitud con lo que hace el Mesías. No nos está diciendo qué, pero el bautismo en agua que él hacía, de alguna manera se parece, por el uso de la misma palabra, en alguna forma se parece. Y tenemos que empezar a descubrir de qué se trata. Pero nos dice de inmediato que mientras este es físico, con agua, este otro es de otra naturaleza, porque bautiza no con agua, con Espíritu Santo. Entonces todo eso nos está anunciando en esto. Mire, llevamos 7 versículos. Llevamos 7 versículos para que ustedes vean lo que se puede lograr comprimir ideas vitales. ¿Ya? Pero todavía no nos ha dicho quién es Él. Y entonces nos mantiene en suspenso y nosotros queremos saber. Y por supuesto, entiendan que ese es el suspenso que él quería provocar cuando llegó este evangelio por primera vez a Roma. Y después de tantos siglos leyendo, uno empieza a leerlo y como ya sabe que este es Jesús, pasa por alto este suspenso. Pero si pasa por alto el suspenso, no captaron la intención del autor. Entonces no importa cuántas veces lean el Evangelio de Marcos, traten de sorprenderse cada vez de cómo él va presentando al Cristo de esta manera. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret. No se demoró nada en presentarlo. Ahí acabó el suspenso.
¿Ya? Dale. Justamente por eso, porque esta versión dice ahí, viene detrás de mí el que es más poderoso que yo. En otras versiones dice uno que es más poderoso. O sea, alguien cualquiera, podría ser cualquiera. Pero dice exactamente él que es más poderoso. A ver, ¿dónde dice? El que es más poderoso que Dios. El que es más poderoso que Dios. O sea, como que tiene claro que es una persona específica. No uno más, no uno que es más poderoso que Dios, sino que es una persona específica que más adelante lo dice ahí. Ya, tú dices que en otras versiones dice uno que es más poderoso que yo en lugar de el que es más poderoso que yo. Tendría que ver en el original, pero me imagino que es un artículo indefinido, indeterminado, ¿no? Entonces, cuando es así, se puede traducir de esta manera como un circunloquio, el que es, o se puede traducir uno que es. Entonces, es una forma, la verdad es que no hay variación. Es diferente cuando el artículo, o sea, el pronombre, perdón, no artículo, el pronombre es definido como es él. Ahí no se puede traducir uno. Este es un pronombre personal, mientras que acá debe ser más indefinido. Entonces puede ser un detalle de traducción, pero a lo mejor habría que verlo. Habría que verlo eso con un poco más de detenimiento. ¿Ya? Pero el cuento es que de pronto nos presenta a este personaje. Y ahora uno puede establecer y decir de qué es lo que quería hablar, al fin de cuentas, del Evangelio de este Señor, de este personaje. Y este es el que estaba hablando, y es él que vino de Nazaret. ¿Me entienden? Entonces, con esta forma tan elegante, de pronto nos está ayudando a descubrir quién es Cristo Jesús. ¿Quién es Él? Es el que trae unas noticias extraordinarias. Es el Cristo, es el Hijo de Dios. Es aquel que el mensajero vino a presentar. Es aquel que tiene que tener un pueblo preparado, que significa arrepentido y con sus pecados perdonados. Y es Él que es capaz de bautizar con Espíritu Santo. Ese es el que nosotros vimos caminando desde Nazaret de Galilea y llegó paso cansino hasta donde estaba Juan para él también ser bautizado. La presentación es majestuosa para llegar a este personaje que viene caminando. Y ustedes pueden, si les gusta el cine, ustedes pueden imaginarse, sí, terremotos, ¿verdad? Lava saliendo, vientos, océano, poder, el que viene. Y de pronto aparece él caminando lentamente y no parece nada especial, pero la cámara le hace un close-up y dice, ese es. ¿Se lo imaginaron? Esto está hecho para un cineasta. Entonces, así hay que leer, de esta manera, entendiendo lo que trata de entregarnos el evangelista y el arte literario para hacerlo. Es revelación, pero con arte, dentro de todo esto. Y entonces dice que él fue bautizado por Juan, lo cual lo encuentro algo extraordinario. De hecho, no sé con qué color subrayarlo, pero yo por ahora lo pondría en azul, porque después de toda la presentación que Juan hace de él, ese personaje viene y lo bautiza Juan. Y Juan dice que él no es digno ni de desatar su calzado. ¿Ya? Pero luego que cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu. Otra vez entonces este tema, el Espíritu, como paloma que descendía sobre, ¿quién? Sobre él. Y entonces seguimos con nuestras uniones con sentido. Y vamos viendo cómo va hilando temas.
Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. ¿Y este hijo con quién lo pondrían? Evidentemente con él, pero aquí con este otro. ¿Lo ven? Y miren cómo hizo Marcos de una manera tan elegante. Nos presentó a Jesús, que es el poderoso, por lo tanto es el Cristo, y es el Hijo de Dios, dicho por el propio Padre desde los cielos. O sea, es una elegancia. Sí, una cosa relevante, yo no sé si la voy a abordar después, pero en los versículos primeros del texto dice que Juan bautiza para perdón de pecados. Y que Jesucristo haya sido bautizado por Juan, bueno, Jesucristo viene sin pecado alguno, de manera tal que, por supuesto hay que subrayarlo, pero luego toca entender por qué alguien sin pecado es bautizado bajo la lógica del texto para perdón de pecados. Yo lo entiendo después de haberlo estudiado, pero el ejercicio que es un detalle bien relevante a la hora que uno va leyendo. Muy bien, Chelo. Es muy interesante lo que dices. Este hecho de que Juan venía bautizando, ¿no es cierto? Y la gente venía confesando sus pecados, porque el bautismo era de arrepentimiento y confesión, perdón de pecados, ¿verdad? Entonces, de pronto nos parece esto tan extraordinario, por eso lo subrayo doble, de que Jesús se sometiera a este bautismo. ¿Y por qué alguien sin pecado, que es el Cristo, el Hijo de Dios, se sometería a este bautismo? Eso es el comentario. Evidentemente, eso es un tema muy interesante de trabajar. Pero, ¿cómo lo vemos en este Evangelio? Lo que vemos es, en primer lugar, lo que no vemos. Lo que no vemos es esta raya en negro. Jesús no confesó sus pecados. Lo primero que no vemos, ¿no es cierto? En segundo lugar, no nos dice, eso es otra cosa que no vemos, no nos dice por qué fue bautizado. Si uno compara con otros evangelios, nos damos cuenta que Juan dijo, no, yo no puedo bautizarte. Entonces este evangelio no quiere poner énfasis en eso. Eso es muy interesante. Entonces, uno pone atención en lo que está y en lo que no está también. Y eso lo coloca en su cuadernito. Marcos quiere presentarnos esta escena escenográfica, o sea, para cine, sin meterse en el tema de que este personaje no tiene pecado, sin embargo se está identificando con el pueblo de Israel. Eso se lo dejó a sus colegas. ¿Se fijan? Simplemente no quiere meterse. Entonces, si uno quisiera trabajar esto que nos está observando Marcelo, no debe hacerlo con Marcos. Tiene que encontrarlo en otro evangelio, y en otro evangelio es hacerse esa pregunta y darse esa respuesta. ¿Se fijan? Ese es el trabajo que uno tiene que respetar de la lectura que llamamos horizontal versus la lectura vertical. En este caso, la lectura vertical, o sea, solo el evangelio, no debemos hacernos esa pregunta, porque él no la quiere tratar. Pero en la lectura horizontal, comparando los evangelios, ahí ya nos tenemos que preguntar, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué fue bautizado? ¿Y por qué el alegato de Juan mismo? ¿Ah? ¿Te ayuda? ¿Querías decir algo, Pablo? Si uno analiza el texto, cuando Juan le dice perdón de los pecados, bueno, las personas que eran bautizadas estaban sin pecado ya después de eso, de haber confesado su pecado. Luego estaban limpios, lo mismo que Jesús. Luego tenían la condición para poder bautizarse, porque ambos estaban sin pecado ya porque fueron perdonados los primeros. ¿Podría ser? Qué interesante tu razonamiento y bastante complejo. A ver, lo que tú estás diciendo es que cuando las personas fueron bautizadas, confesando sus pecados son limpiados. Entonces ellos ya están limpios y entonces en condiciones de bautizarse. Y ahí hay un poquito un razonamiento circular, porque son bautizados para el perdón de pecados, pero entonces ya están listos para bautizarse. Pero ya fueron bautizados, entonces no se bautizan de nuevo. Ahora, hay que entender una cosa. Creo que lo que estás haciendo es transportar una idea
del cristianismo posterior a este evento. El cristianismo posterior llegó a pensar de que el bautismo provocaba la limpieza de pecados, que es algo que nosotros decimos, no, no es eso. Lo único que lava los pecados es la sangre de Jesucristo, es la vida de Cristo a favor en lugar nuestro, y el bautismo lo simboliza. Pero este bautismo no es el bautismo cristiano. Este es un bautismo previo. Entonces este es un golpe a la cultura, porque los judíos no se bautizaban, ellos bautizaban prosélitos. Entonces los judíos no entendieron nada de lo que esto significa, si no es por la predicación de Juan. Y cuando Juan predicaba, arrepiéntanse para que sean perdonados sus pecados. Juan, ¿qué hacemos? Bautícense para mostrarlo, porque algo nuevo está pasando. Bautizarnos nosotros, sí, ustedes, porque por ustedes viene el Cristo en primer lugar. Entonces esto es algo único, es irrepetible. Siendo una ilustración del bautismo cristiano, este no es el bautismo cristiano, no es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no es el inicio del discipulado cristiano, no es el símbolo de lo que hizo por nosotros la sangre de Cristo, la cual aquí todavía no ha sido derramada. Esto es un bautismo precristiano de arrepentimiento, de preparación para la nación de Israel de manera exclusiva. Entonces, es muy interesante, lo que estamos haciendo ahora es una nota teológica, ¿no es cierto? Pero con la facilidad que nosotros traemos conceptos de una parte y los metemos en otro, simplemente por una misma palabra. Hay que ser cuidadosos. Sí, continúa nomás. Lo que pasa es que Juan, cuando dice el que viene es más poderoso que yo, Juan está consciente de que él lo que está haciendo con el pueblo es haciendo perdón de pecados. Sí, preparación, preparativo. Pero los perdona. Y entre los judíos no era lógico pensar de que alguien podía perdonar los pecados, solo Dios. Claro, Entonces, sí. hay un tema de que él estaba perdonando los pecados. No. Ojo, no. Lo que el texto dice es que el arrepentimiento es para perdón de pecados, pero no dice nunca que sea Juan ni el bautismo el que otorga el perdón de pecados. Entonces, no. Pero lo que sí el texto nos está anunciando es que viene uno más poderoso que yo, que va a hacer algo que es mucho más que el bautismo que yo hago, que es esto, bautiza con Espíritu Santo. Y aquí no lo dice, pero evidentemente nos da el pie, porque aquí se comienza a formar una doctrina. ¿Ya? Evidentemente en esta observación previa nadie la podría descubrir, pero teniendo la Biblia completa uno se da cuenta de que en verdad el perdón de pecados, el nuevo nacimiento, la relación nueva con Dios, lo nuevo que viene en este evangelio, que es la iglesia, el cristianismo, solo es posible por obra de esto, del Cristo que bautiza en Espíritu Santo. O sea, eso es lo que realmente provoca el nuevo nacimiento, eso es lo que provoca la nueva vida, el perdón genuino de los pecados. Todas las demás cosas son símbolos, pero esto es lo que lo hace. Entonces aquí, por eso lo destaco con un color así como brillante, fosforescente, porque es algo totalmente nuevo, que se aparta de la revelación del Antiguo Testamento. La empieza a superar, y es el pacto nuevo que viene. Pero evidentemente estoy trayendo ya teología cristiana, que me permite con unos nuevos lentes leer esto. Y eso no es justo, ya les he dicho. Uno tiene que ser capaz de leer y después ir comparando, pero no insertar de inmediato lo que ya sé. Especialmente porque a lo mejor lo que ya sé no está del todo derechito. Tengo que permitirle al texto hablarme de manera más pura. Y termino esta sección para que vayamos a una pequeña pausa, mostrándoles, después de todas estas relaciones y de esto que traté de pintárselos como una película, así, y la puesta de sol y sale la cara del Cristo en un close-up, y de pronto dice, y luego, versículo 12, el Espíritu le impulsó al desierto. Y entonces nos damos cuenta de que el Espíritu ya no es un personaje
aislado, sino que empieza a ser relevante, empieza a ser central en la vida, en la obra, en el ministerio de este personaje que viene, ¿verdad? Le impulsó, ¿quién es este le? Y luego el Espíritu le impulsó es este mismo personaje de acá, ¿no es cierto? ¿Y a dónde lo tiró? Al desierto, que es este tema que estábamos nosotros ya habiéndolo visto. De manera que empezamos a darnos cuenta de que hay un gran tema, desierto. Hay otro gran tema, cumplimiento. Ahí está Juan. Hay un tema nuevo, bautismo en agua, que tiene que ver con arrepentimiento de pecados para el pueblo de Israel. Hay otro gran tema totalmente nuevo de revelación, que ese bautismo en agua es símbolo de algo mucho mayor. Pero eso mucho mayor lo puede hacer solo un personaje que es muy particular, que Juan lo mira con una reverencia extraordinaria. Y finalmente nos muestra que es este Jesús que viene de Nazaret. Y este Jesús que viene de Nazaret, que fue despreciado, golpeado, crucificado, es, en la perspectiva de Marcos, el núcleo del Evangelio, porque es el Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Y este es básicamente el resumen, ahora en mis palabras, de los primeros 12 versículos. Y eso es lo que uno logra con un subrayado, donde va destacando cosas realmente importantes y va entendiendo las repeticiones de palabras, de conceptos, de ideas, con propósito, y no solamente las destaca, sino que las une y va viendo el hilo de pensamiento de lo más importante hasta lo menos importante, hasta poder decirlo en mis palabras. Porque ahora ya es mío. Lo entendí. ¿Me explico? Vamos a una pausa y seguimos con los siguientes versículos.